vamos a continuar con el hilo que veníamos tomando de las clases, así que vamos a comenzar con esta segunda parte de lo que ya veníamos viendo, ¿no? Estábamos viendo la última clase, ¿se acuerdan, no? Vimos la transformada discreta de Fourier, el método del periodograma, y estábamos por comenzar a ver el método de Welch. ¿Está bien? Ahí habíamos terminado. Para entrar a lo que es el método de Welch, sí o sí tenemos que ver el método de Bartlett, que se ha propuesto en 1948, re viejo, ¿no? Y el método de Bartlett tiene el mismo concepto que ¿se acuerdan que la clase pasada vimos la transforma de Fourier en ventanas y después lo promediamos? La FFT promediada le pusimos. Bueno, Bartlett ha hecho lo mismo, pero no promediaba las transformas de Fourier, sino que lo que promediaba eran los periodogramas. Entonces, Bartlett propone en 1948 el promediado de estos periodogramas. Tenemos una señal electroencefalográfica, agarramos una situación en particular, que en este caso, esta señal era ojos abiertos, ojos cerrados en esta parte del medio y ojos abiertos de nuevo. En este caso, supongamos, agarramos esta situación, que son poco más de 10 segundos, tenemos toda esa señal y la segmentamos, y a cada segmento se le calcula, en vez de la FFT, se calcula el periodograma. Una vez que se calculan los periodogramas a lo largo de toda la señal, se promedia. Ese es el método de Bartlett, y él ha demostrado teóricamente que el promediado es lo que nos dice a nosotros intuitivamente. El promediado de alguna cosa que varíe en forma aleatoria se elimina. Por lo tanto, el periodograma resultante del promedio va a tener menor varianza que cualquiera de estas ventanas, ¿no? Básicamente, para calcular los periodogramas, MATLAB no tiene una herramienta específica para implementar el método de Bartlett. ¿Está bien? Entonces, si nosotros quisiéramos implementarlo, deberíamos utilizar este periodograma. ¿Está bien? Esta función periodograma, ¿se acuerdan? X era la señal, esto es la ventana es un vector que tiene el mismo tamaño de X, esta es la cantidad de elementos que va a tener la FFT y esta es la frecuencia de muestreo. ¿Está bien? Esto ya más o menos lo hemos visto, ¿no? ¿Cómo implementaríamos un método de Bartlett en forma manual? Porque esto hay que hacerlo en forma manual. Supongamos, vamos a utilizar una segmentación de 1 segundo. Esta señal estaba muestreada a 1000 Hz. ¿Se acuerdan? O sea, 1000 muestras, tengo 1 segundo de datos. Entonces, cada uno de estos segmentos lo voy a tomar como si fuera 1 segundo. O sea, segmentos de 1000 muestras. Como una situación, cualquiera de las situaciones, ojos abiertos, ojos cerrados, de vuelta, ojos abiertos, tienen más o menos 12 segundos. Entonces, cada una de esas situaciones yo la he dividido en 12 segmentos. Por ejemplo, acá estoy haciendo un ojo cerrado. Agarro las primeras 1000 muestras y le calculo el periodograma a esas primeras 1000 muestras y lo almaceno en una matriz. Y así voy. Vuelvo a agarrar otro segmento, los próximos 1000 muestras, y vuelvo a cargar el periodograma y voy almacenando. Entonces, este P, XX mayúscula, son los 12 periodogramas que yo tengo en estas 12 segmentaciones, en 12 segundos. ¿Qué hago después? Promedio los periodogramas. ¿Está bien? Y grafico. Entonces, acá tenemos los 12 periodogramas, y acá tenemos el periodograma resultante. ¿Está bien? Esto es bien simple. ¿Qué podemos ver de esto? Bueno, efectivamente que las varianzas o la variabilidad que hay en determinadas bandas desaparecen. ¿Está bien? Bueno, el promedio de lo que generalmente muestra es eso, ¿no?
Este método de Bartlett tiene la posibilidad de que uno pueda graficar, al igual que la FFT promedio, se puede graficar también las desviaciones estándar de los datos, ¿no? Para eso, para graficar, acá tenemos el promedio y las desviaciones estándar, ¿está bien? De estos 12 segmentaciones. Para hacer este tipo gráfico vamos a usar estas herramientitas que yo se las voy a poner, que es STD Shade. Lo que hace es ponerle una especie de sombra a la vuelta del promedio. ¿Estamos? Con esto se le da la transparencia, hay una explicación de todo, de cómo se utiliza esta función. Entonces tenemos acá el promedio y desviación estándar de una situación de ojo cerrado, en donde hay un incremento en la banda alfa, y tenemos lo mismo, promedio y desviación estándar de la situación de ojos abiertos. Se ve que tiene muy poquita variabilidad, ¿está bien? Y ahí está el promedio. Hay más variabilidad en la situación de ojos cerrados. ¿Qué quiere decir que haya mucha variabilidad? Significa que a lo largo de los 12 segundos, bueno, la situación no ha sido del todo estacionaria. O sea que ha habido segmentos en donde ha habido mucha activación alfa y en algunos instantes ha habido muy poca. Eso está diciendo esta dispersión, ¿no? Bien. Acá van a aprender a usar van a practicar y van a aprender a usar esta funcióncita, ¿no? Es muy útil cuando uno quiere graficar promedio y desviaciones estándar. Bien. Perfecto. Eso era el método de BART. Ahora el método de Welch. Ha venido el señor Welch y ¿qué ha dicho? Bueno, no tan solo voy a segmentar la señal como lo vengo segmentando, sino aparte voy a considerar que esos segmentos puedan estar superpuestos. ¿Está bien? Entonces fíjense que tomo una segmentación y la siguiente segmentación no comienza acá, donde termina la primera, como el método de Bartlett, sino que puede estar superpuesta. Y esta superposición puede ser 50%, 75%, puede estar superpuesta el 99%. Bueno, lo que ha demostrado Welch en sus números es que esta superposición mejora en ciertas condiciones de la señal, mejora la variabilidad del espectro. ¿Está bien? O sea, la variabilidad es mucho menor. Ese es el método de Welch. Y aparte, no tan solo segmentaba de esta forma, sino que a cada una de estas segmentaciones le ponía una ventana de Hamming. Entonces, mejor aún, si estos segmentos son muy cortos y aparte, para minimizar eso armónico que aparecen cuando produzco esta transición, cuando hago esta transición, si le pongo una ventana, el espectro es mucho mejor. MATLAB, por suerte, no hay que hacer la segmentación de esto, no hay que hacerlo manualmente, sino que ya tiene una función que se llama pWelch. X es el vector de datos, en este caso vendría a ser el vector de ojos abiertos. La ventana es la longitud que va a tener la segmentación. ¿Está bien? Es distinto al window que utiliza el periodograma. Tengan cuidado ahí cuando utilicen esta función. Se utiliza en distintas formas. Entonces esta va a ser la longitud de la segmentación y por defecto esta ventana utiliza una forma de Hamming. ¿Bien? Noblab es la cantidad de muestras de solapamiento, o sea, cuántas muestras voy a estar solapado. Por ejemplo, si yo quiero hacer segmentaciones de 1 segundo, window va a ser 1000 muestras, y si yo quiero solapar el 50%, como está en esta gráfica, el Noblab va a ser 500. ¿Vamos? La NFFT es la cantidad de datos que tiene el espectro. Uno le puede poner 10.000 datos al espectro, pero ya saben ustedes que la NFFT tiene que ver con las resoluciones del espectro. Y generalmente, ¿cuánto vale la NFFT? Y bueno, o sea, idealmente es la cantidad de muestras que yo tenga en cada uno de estos segmentos. Si yo estoy haciendo segmentación de 1000 muestras,
Entonces la NFFT tiene que ser 1000. ¿Estamos? Por supuesto que MATLAB uno le puede poner 10.000, pero no significa que el espectro va a tener una resolución 10 veces más, 10 veces mayor. Lo que hace MATLAB es hacer una extrapolación, nada más, para tener más puntos. ¿Mm? Bien, y FS es la frecuencia de muestreo. ¿Mm? Bien, bueno. El método de Welch se utiliza de esta forma. ¿Mm? Acá tengo un ojo, acá es aplicado al segmento de ojos abiertos y acá al segmento de ojos cerrados. Tomo 1000 muestras de segmentación, 500 de solapamiento. La NFFT, cuando yo pongo vacío acá, lo que me va a hacer es tomar que la NFFT es igual a 1000. ¿Está bien? Me toma igual a la longitud los datos de la segmentación. Y FS es la frecuencia de muestreo. Bien, acá calculo dos espectros y en una gráfica voy a calcular con el método de Bartlett y el otro el método de Welch. ¿Está bien? Eso es lo que está acá. ¿Está bien? Lo que está arriba es el método de Bartlett que ya había graficado anteriormente y este es el método de Welch para ver qué diferencia hay entre uno y otro, ¿no? Fíjense, acá voy a el método de Bartlett, estoy graficando los promedios nomás. Y este es el método de Welch. La información no cambia muy mucho. Sí hay algún cambio en la variabilidad alrededor de los 20 Hz. Acá se suaviza bastante. La resolución en frecuencia en ambos casos es exactamente la misma. Bueno, prácticamente la misma, ¿no? Teóricamente cambian un poquito, pero en la práctica podemos decir que es la misma. Ya vamos a hablar de resoluciones en términos más específicos, ¿no? Pero eso ya es entrar un poco más en la teoría de cada uno de estos métodos. Cambian un poquito, pero para nosotros no podemos considerar iguales. Entonces, vemos que hay un aumento en el método de Welch, que es diferente al método de Bartlett. ¿Está bien? Esto es cuando los ojos están abiertos, lo que está en azul. Acá hay información alrededor de los 10 Hz y acá no. ¿Está bien? Si se acuerdan, el método de periodograma sí mostraba que había un incremento acá. Pero acá no se ve porque el método de Bartlett en el promedio lo elimina. El método de Welch como que hace resaltar esta componente. El ruidito de 50 Hz está ahí. Bien. Bueno, acá podemos hacer una comparación respecto de los datos que estamos analizando ahora. Cuando uno se pone a pensar y dice, bueno, pero ¿cuál me conviene? ¿Cuál es mejor? Eso siempre va a depender del tipo de dato y del tipo de grado de estacionalidad que tengan los datos que están analizando. ¿Está bien? No es lo mismo, no va a ser más preciso el método de Bartlett cuando yo analice un electroencefalograma que cuando analice un electromiograma o cuando analice una señal de presión. Estos métodos funcionan dependiendo, o sea, es más eficiente o no, dependiendo del tipo de señal que se esté analizando. Cuando hablamos de señales de electroencefalografía es bien aceptado, o sea, la bibliografía van a ver que es bien aceptado que el método de Welch es el que mejor representa las oscilaciones a nivel cortical. Entonces, ¿qué más se utiliza, no? El método del periodograma también, porque fíjense, si ustedes vuelven a las otras, por ejemplo, una FFT promedio, o el periodograma en sí, en el periodograma también se veía esto. ¿Está bien? O sea que también funciona bastante bien y también es bastante utilizado. Bueno, eso va a depender del tipo de señal. Y generalmente cuando uno comienza a hacer una exploración de qué técnica es mejor, y uno prueba. Si cuando uno esto no tiene que programar nada, ¿no? Entonces, para decidirse cuál funciona mejor,
Entonces, pruebo el método de Bartlett, que me da el método de Welch y veo cuál es el que da mejor resultado. Siempre comparando, ¿no? Bueno. Existe otro método que son los métodos paramétricos. Revisando las últimas teorías del año pasado, y ahora hay muchos alumnos del año pasado que han cursado la materia de procesamiento, métodos paramétricos justo no se ha dado. Es una teoría que siempre se la viene dando. Entonces acá lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es, le voy a mostrar de qué se trata, ¿no? Y cómo se pueden hacer, cómo se implementan estos métodos para hacer estimación espectral. ¿Y qué ventajas pueden llegar a tener con respecto a los otros métodos? Bueno, a ver que los métodos paramétricos son bastante utilizados, ¿no? En más o menos medida, pero son bastante conocidos. Entonces, creo que es importante que sepan de dónde viene y cómo funciona y qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de la implementación, ¿no? Dentro de los métodos paramétricos hay dos métodos que vamos a ver. Uno es el método Boole y otro el método de Euler. Para entrar a lo que es la teoría de métodos paramétricos, tenemos que hablar sí o sí de predicción lineal. Predicción lineal es un concepto, es una teoría que viene del análisis de series de tiempo, principalmente de las ciencias económicas, para hacer predicciones de tendencia, etc. ¿De qué se trata? Supongamos una serie de tiempo cualquiera, ¿está bien? Una serie de tiempos son puntos discretos, obviamente, ¿no? Supongamos que hacemos un zoom en esta primera parte de esa serie de tiempo y tenemos puntitos. Tenemos las muestras de la señal. Dentro de estas muestras de señal podemos hablar de, le pongamos nombre, esta es la muestra enésima, que le llamamos SN, acá tenemos SN-1, menos 2, y así para atrás, SN-P, o sea, desde acá hasta acá hay P muestra. Eso es por ponerle un nombre nada más, ¿no? Bueno, el método de predicción lineal, ¿qué dice? El método de predicción lineal dice que esa muestra, esta que está en rojo, la podemos predecir, o sea, podemos estimar su valor a partir de las muestras pasadas. O sea, esta muestra SN, que ahora ya deja de ser, esta es lo que está en rojo es la verdadera. Lo que está con el sombrerito acá es la estimada. ¿Está bien? Que es distinto. El método de predicción lineal dice que esa muestra nosotros la podemos estimar a partir de una sumatoria de las anteriores, de las SN-1, SN-2 y así SN-P, de las P muestras anteriores. Es una sumatoria. Y cada una de estas muestras está como acompañada por un coeficiente, A1, A2, esto es que le da más fuerza a la muestra de SEO. Si A1 es más grande, como que le doy más importancia a la muestra que está inmediatamente anterior. Si le doy poco valor, por ejemplo, a la 2, estoy diciendo que la muestra actual no depende tanto de la muestra de hace 2 tiempos muestreales, por ejemplo. Y así. Estos A1, A2 y AP son los que le dan fuerza a la dependencia. Es lo que le dan fuerza. Por esto se le suele llamar suma ponderada. Este signo menos que está adelante es únicamente para que se vean más bonitas las ecuaciones más adelante, pero es una suma ponderada, se llama suma ponderada, es suma de las muestras pasadas. Esa es la predicción lineal. En economía se utilizaba mucho para analizar cómo eran, por ejemplo, los valores de algunas muestras en el mercado, ¿bien? Y decidir, por ejemplo, este era el valor del dólar en el mes 1, mes 2 y así. Y esto era para predecir cuál era la tendencia, ¿no? Para predecir cierta tendencia de los eventos económicos. Se utilizó mucho para eso. Por supuesto, ahora hay cosas mucho mejores, ¿no? Bien. Perfecto. Entonces, la SN es la enésima muestra de la secuencia, es la muestra real, es lo que está en rojo.
Y la SN que está con sombrerito es la que yo estoy estimando. ¿Está bien? Y todas las otras, SN-1, son las P últimas muestras de la secuencia de datos. Estos son datos reales. ¿Está bien? Previas a SN. Bien, cuando yo hago una estimación, P va a ser el orden del modelo. ¿Mm? Cuando hago una predicción lineal, siempre voy a tener un error de predicción. O sea, el error de predicción es la diferencia que hay entre lo que estoy estimando y el valor real. ¿Está bien? O sea, acá tenemos el error que yo cometo al estimar esta muestra con las muestras pasadas es SN menos SN sombrerito. ¿Está bien? Lo único que hago yo acá, fíjense que este signo menos, lo único que me sirve es para convertir esta sumatoria en más. Nada más, cuando yo reemplazo este SN sombrerito por este valor negativo, menos por menos se hace más y me queda positivo. Queda más bonito, digamos. Por eso tiene el menos ahí. Muy bien. Entonces, acá este es el error que yo cometo al hacer la estimación de una muestra. Pero si yo hago la estimación de esto, voy a tener otro error más. Si hago la estimación de este, otro más, y así. ¿Está bien? De tal forma que yo puedo tener muchos errores de estimación. O sea, por cada muestra que tenga la señal, voy a tener un error en la estimación. Si yo quiero saber el error de toda la estimación de toda la serie, vamos a hablar de valor cuadrático medio de los errores de predicción, que simplemente es la sumatoria de todos esos errores individuales elevado al cuadrado. ¿Está bien? Esto es una variable, digamos ahora, este es el error de predicción de todo el modelo. ¿Bien? En economía lo que se sabía decir era, si la muestra actual yo puedo hacer una buena estimación con poquitos valores, significa que la señal es estacionaria. Si yo necesito mucho más muestras para poder hacer una buena estimación, es menos estacionaria, es como más aleatoria la señal. Entonces, de alguna forma se podía medir el grado de estacionalidad también. ¿Mm? Bueno, este era el error de predicción que me permite determinar a mí qué tan bueno es mi modelo. ¿Mm? Si yo a este E sub n que está, este error lo reemplazo por lo que vale, digamos, la muestra actual menos la muestra estimada, lo elevo al cuadrado, fíjense que me va a quedar, simplemente hago un desarrollo matemático nomás acá, ¿no? ¿Está bien? Esta sumatoria se mete adentro y me queda esta función. ¿Está bien? Desarrollo matemáticamente. Al SN este que está acá, lo que hago es reemplazarlo por esta sumatoria y me queda este positivo acá. ¿Mm? Y me queda elevado al cuadrado toda esta sumatoria como estaba acá. Bien, fíjense, lo que tiene este error, el error de predicción, es que depende, estos SN son los valores de las muestras, son los valores de las muestras reales. Entonces son los valores que hay. Pero tengo estos parámetros. Entonces puedo decir que el error cuadrático medio, el error de la predicción total, va a depender de la elección de estos coeficientes, de estos A. ¿Mm? Entonces, para poder encontrar el set de coeficientes, el set de estos coeficientes que hagan que este error sea mínimo, utilizo este criterio. Este se llama criterio de cuadrados mínimos. ¿Está bien? Como estas variables dependen del orden del modelo, entonces es como que el error depende de P variables. ¿Está bien? Y si yo quiero minimizar este error, yo tengo que analizar las derivadas parciales. ¿Mm? ¿Cómo varía el error respecto a cada uno de esas variables?
voy a encontrar el mínimo error. ¿Está bien? Si yo hago esta derivada igual a 0, encuentro el mínimo error. Bueno, entonces, básicamente, lo que hay que hacer para poder determinar cuáles son estos coeficientes es hacer estas derivadas. Yo le voy a hacer un ejemplito para un modelo de orden 3, para que se den cuenta cómo funciona esto. Si yo tengo el error y tengo un modelo de orden 3, tengo esta sumatoria que está acá, tiene 3 términos. Entonces, si yo expando esta sumatoria, tengo a 1 por Sn-1, a 2 por Sn-2, a 3 por Sn-3. Expandido esta sumatoria, todo esto está elevado al cuadrado. Este es el error de predicción. El objetivo es determinar cuáles son los parámetros, a 1, a 2 y a 3. Bien. Entonces, calculo la derivada, primero calculo la derivada respecto de A1 ahora. Considero que el E es una función que depende de esta variable, ¿no? A1, A2 y A3. Al derivarla respecto de A1, fíjense cómo me queda. La derivada parcial del E respecto a 1, ¿se acuerdan cómo era la derivada de función de otra función, no? El 2 la derivada de un exponente sale para afuera, me queda el 2 multiplicado por la misma sumatoria con este exponente n-1 vendría a ser, o sea, me queda elevado a la primera potencia. Y por la derivada de lo que está dentro, la derivada de lo que está dentro respecto de A1, esto es 0, esto es 0, esto es 0, la única que me queda es Sn-1. ¿Está bien? Y ahí me queda la derivada. Es bien simple de pegar una repasada a lo que era derivada, se van a dar cuenta. Ahora, el criterio mínimo cuadrado dice que esa derivada yo la tengo que hacer igual a 0. ¿Está bien? Entonces, la igualo a 0 y lo que hago acá es distributiva. ¿Está bien? Hago distributiva, pum, separo esta sumatoria, arreglo matemáticamente esto, nada más. Y después lo que hago es, a este primer término que está acá, lo paso para el otro lado, negativo. ¿Está bien? Y obtengo esta ecuacióncita que tenemos acá. Si esto que tengo acá, hago la derivada respecto de A2 y la derivada respecto de A3, y igualo a 0, obtengo este sistema de ecuación que está acá. Es un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Bien? Sistemita de ecuaciones, bien simple. Este sistema de ecuaciones se puede resolver con cualquier método numérico. O sea, uno puede resolver con cualquier método numérico y le va a encontrar solución. Bien. Entonces, si uno, ahora, generalizando para un orden P, que puede ser 5, 7, 10, 100, 1000, el orden puede ser cualquiera, voy a obtener un sistema de ecuaciones haciendo la derivada respecto de cada uno de los A. Voy a obtener un sistema de P ecuaciones con P incógnita. Este sistema de ecuaciones en particular se llama ecuaciones de Joule-Walker. ¿Está bien? Es por eso que después van a encontrar que el método de Joule, digamos, para hacer estimación espectral. Bueno, con este procedimiento, lo único que yo hago es determinar cuáles son los coeficientes que mejor ajustan esa serie de tiempos. ¿Cuáles son el A1, el A2, el AP que mejor ajusta de acuerdo al método de predicción lineal? Bueno, una vez que yo determino los parámetros de ese modelo, determino el A1, el A2, el A3, bueno, la pregunta de ustedes, digan, ¿qué tiene que ver estos parámetros con una estimación espectral? ¿Está bien? Entonces, para acordarnos qué es lo que tiene que ver una cosa con lo otro, vamos a tener que repasar un poquito lo que era un sistema digital. ¿Está bien? Un sistema digital, ¿se acuerdan? Lo que tienen presente la materia era, teníamos una entrada, una función de transferencia, una salida. Un filtro digital es un sistema discreto, por ejemplo. ¿Qué tenemos la entrada? Una serie de tiempos.
Y a la salida tenemos otra serie de tiempo. ¿Bien? O sea, entrada x1, x2, x3, xn. Esas muestras pasaban por una función de transferencia, que generalmente, ¿se acuerdan? Eran una especie de sumatoria, y obteníamos la salida. Y 1 y 2, esa es la nomenclatura. Ahora, ¿cómo pasaban de esto a esto? Repasemos un poquito. En un sistema discreto teníamos esto, ¿está bien? Entonces, la función de transferencia podía ser, estoy repasando un poquito, si la función de transferencia tenía esta forma, le llamamos sistema FIR, ¿está bien? Y un sistema FIR estaba definido por estos coeficientes, H1, H2, H3, HM, ¿está bien? Estas son las muestras de entrada, estas son cómo se calculan las muestras de salida, y estos H, ¿se acuerdan? Eran que los podíamos sacar, podía ser un filtro pasa abajo, un pasa alto, un pasa banda, etc. Como el sistema FIR. Cuando, la salida de la función de transferencia dependía de salidas pasadas, hablábamos de un sistema IR. ¿Está bien? O sea, esto es una función de transferencia que depende tanto de estos coeficientes H, que son, a los H siempre acompañan a las entradas pasadas. Y en este caso los A son los que acompañan a las salidas pasadas. Esto era lo que era un sistema IR. ¿Estamos? Ahora, si nos vamos a un caso particular IR, en donde no tenemos H, donde no tenemos los H, o sea, es una función de transferencia que depende pura y exclusivamente de salidas pasadas, estamos hablando de un sistema IR que es autorregresivo. ¿Está bien? Depende únicamente de salidas pasadas. Y esta es la entrada actual nada más. Esto es un sistema AR que depende de los A1, A2, A3 y AN. Bueno, todavía no son los mismos A. Ya vamos a razonar un poquito esto. Supongamos que la función de transferencia tiene esta forma. Es un sistema IR que depende únicamente de salidas pasadas. ¿Estamos? Depende únicamente de salidas pasadas. Ahora, si nos acordamos del error de predicción, era la muestra actual menos la muestra estimada. Esta sumatoria es la muestra estimada. ¿Está bien? Lo que voy a hacer es únicamente un pasaje de término. Voy a pasar este SN para allá y el SUPN voy a pasar para acá. Para que voy a cambiar un poquito la forma. ¿Para qué hago esto? Para que me quede de la misma forma esto que está acá en azul. Yo lo que quiero saber ahora es del modelo de predicción lineal que tiene básicamente las mismas formas que una función de transferencia. Quisiera saber cuál es la entrada y cuál es la salida. Esa es la idea de esta analogía, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo he hecho el pasaje de término acá? Esta sumatoria que está acá, lo paso a este primer miembro, como si está sumando, va a pasar restando. Entonces me queda E sub n menos esa sumatoria. Ese es el pasaje de término. Entonces, si yo hago la analogía entre esto que está acá y esto que está acá arriba, voy a tener que Sn, que son las muestras de mi modelo, es la salida de la función de transferencia. Y E sub n, esto que está acá, vendría a ser la entrada de la función de transferencia. Entonces, de esta forma yo tengo identificado cuál es la entrada y cuál es la salida en el modelo de predicción lineal. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, si yo sé que la función de transferencia, estos coeficientes A1, A2 son los que me definen la forma, o sea, la función de transferencia, ¿se acuerdan? Tiene una respuesta en frecuencia. ¿Cómo calculamos esa respuesta en frecuencia? ¿Se acuerdan que hacíamos esto? Esa respuesta en frecuencia es determinada a partir de 1 sobre 1 más la sumatoria de estos coeficientes por E a la menos J pi FK. Esta era la forma en que determinamos la función de transferencia. Bien.
¿Mm? Esta función de transferencia tiene esta. Bueno, lo que no sabemos es cómo es lo que tenemos en la entrada. Estos son los errores de predicción, pero no sabemos muy bien qué forma tiene. Entonces, la estimación espectral en base a estos métodos paramétricos requiere una suposición muy fuerte, que es eh, suponer que estos E sub n, estos errores de predicción, tienen distribución de ruido blanco. Si esto tiene distribución del ruido blanco, el espectro de ese ruido blanco es plano. ¿Está bien? El espectro de un ruido blanco es un espectro que tiene todas las componentes en frecuencia. Tiene esta forma. ¿Qué quiere decir? Bueno, si esto es ruido blanco y esto tiene su función de transferencia, ¿se acuerdan por el teorema de la convolución que le enseñaba el profesor Gabriel? Decía, bueno, si esto tiene este espectro y esto tiene esta función de transferencia, entonces la salida tiene un espectro que es la multiplicación de estos dos. El espectro de salida va a ser este valor de K por este valor de A0, por ejemplo, acá en el pico, o sea, que básicamente tiene la misma forma que la función de transferencia. Entonces, fíjense que lo que estoy diciendo acá es que estas muestras, las muestras de mi serie de tiempo, tienen un espectro que básicamente tiene la misma forma que la función de transferencia. Ojo, esto yo puedo decir siempre y cuando los errores de predicción tengan distribución de ruido blanco, ¿no? Si estos errores de predicción no tienen esto, no tienen una distribución de ruido blanco, yo no puedo ni siquiera suponer que puedo hacer una estimación espectral. Entonces, esto es una suposición muy fuerte. Entonces, ¿cómo se validan estos métodos? Este método de predicción lineal, para saber que el espectro resultante es válido o no, hay que hacer una comprobación de que los errores de predicción sean ruido blanco. Si no, no. Hay varios trabajos, hay varios papers que han demostrado que una señal electroencefalográfica sí, efectivamente, se puede considerar que los errores de predicción tienen una distribución del ruido blanco para ciertas longitudes de la señal. Entonces, se puede utilizar este método. Bueno, el método de Euler. Estamos hablando del método de Euler. Entonces, acá estamos viendo que podemos hacer esa estimación espectral. MATLAB tiene una función que se llama P-Joule-R. ¿Está bien? Hace una estimación espectral en base a los coeficientes autorregresivos de resolver el sistema de ecuaciones de Euler. X es el vector de datos, el orden es el P, la NFFT es la cantidad de muestras que va a tener el espectro y esta es la frecuencia de muestreo. Bien. Entonces, la incógnita acá es qué orden le doy. Digamos, o sea, yo puedo tomar una orden 5, una orden 10, una orden 15. ¿Qué orden? ¿Cuál es el criterio para tomar ese orden? Bueno, la cosa es que si yo elijo el orden, voy a tener distintas cosas. Por ejemplo, si elijo de orden 10, fíjese, lo que está en rojo es lo que pertenece a la situación de ojos cerrados y lo que está en azul a la situación de ojos abiertos. Fíjense que los espectros para este es orden 10, 20, 30 y así hasta orden 100. Entonces, ¿qué es lo que estoy observando? Que el espectro, la forma del espectro, y depende del orden que yo elija. Entonces, una de las preguntas es, ¿y cuál es el verdadero de todo esto? Acá llegó hasta 100, podría haber llegado hasta 1000, pero ¿cuál de todo eso es el verdadero? Otra cosa que tengo que ir observando en estas gráficas es que a medida que voy incrementando el orden del modelo, fíjense que el valor de la amplitud, en este caso de la activación alfa, va aumentando.
Los modelos autorregresivos, tanto Euler como de Boole, tienen esa particularidad que tienden a sobreestimar los valores de amplitud de esas componentes, ¿no? Bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el orden? Existen criterios. ¿No? Existen varios criterios para elegir el orden del modelo. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a una señal y no sepan qué orden utilizar, no es lo mismo, porque esto siempre lo tienen que hacer. No es lo mismo hacer la estimación espectral de una señal que tiene una activación alfa durante ojos cerrados, ojos abiertos, que analizar una señal en donde se haga, por ejemplo, la activación alfa, pero durante la ejecución de una tarea motora. ¿Está bien? Entonces, sí o sí siempre tiene que pasar por algún criterio de selección del orden. Hay varios criterios de selección. Uno es el que ha utilizado Akaike en 1969 y es el criterio del error de predicción final. Se llama así este criterio. Y este criterio es una función que depende del orden. N es la cantidad de muestra que tiene la señal, P es el orden del modelo y este es la variabilidad, es la varianza de los errores de predicción. Este es uno de los criterios. Entonces, este autor, acá hay que, esta función, ¿por qué justo tiene esta forma? Porque esta función para una señal que es de tipo estacionaria siempre va a tener un mínimo. ¿Está bien? Siempre tiene un mínimo. Y el mínimo, cuando yo grafique la función fp en función del grado del modelo, en función del orden del modelo, eso va a ser una función que tiene un solo mínimo. Y ese mínimo es el que es supuestamente el orden ideal para ajustar la señal. Bueno, así como está este error de predicción, que ya lo vamos a calcular para nuestros datos, tenemos el otro que se llama criterio de información acá, que es una mejora del de arriba, supuestamente una mejora, ha sido propuesto por el mismo autor unos años más tarde, 5 años más tarde, y tiene esta forma. También depende 2 veces el orden del modelo, el n la cantidad de datos, y también aparece la varianza de los errores de predicción. Y después hay un método que es más nuevo, que funciona muy bien para señales. Risanen es una investigadora que trabaja mucho con señales electromiográficas y ella propuso este método que se ajusta mejor que estos dos, que elige mejor el orden de predicción, el MDL, que es minimiza la longitud de descripción, se llama, no he sabido traducir bien esta nomenclatura, ¿no? Pero es como que minimiza la longitud del orden del modelo, una cosa así, y es una función también que depende del logaritmo del número de datos, del orden y de la misma varianza. Bueno, para calcular el orden del modelo, utilizo esta función. El MATLAB tiene esta función que se llama ARJULE, que me calcula los coeficientes. Lo que hace es resolverme el sistema de ecuación. Me resuelve el sistema de ecuación y me determina los A para un determinado orden. ¿Está bien? Acá está el vector de datos, selecciono el orden y si yo pongo acá de orden 7, me va a entregar un vector A de 7. Pero me entrega este E, que es una estimación de la varianza de estos errores. ¿Está bien? Que es justamente es esta varianza. ¿Está bien? Entonces, yo calculo el orden del modelo, bueno, n es la longitud del vector de datos y calculo FP, el criterio de Akaike y el MDL, como tal cual las formulitas que están en la diapositiva anterior. Y las voy calculando en función del orden. El orden del modelo no puede ser 1, tiene que ser de 2 en adelante. Entonces acá calculo de 2 hasta 1000 y veo qué es lo que me da.
Entonces, fíjense, el IFP, el primer criterio, me muestra, tengo esta forma, ¿está bien? En donde esta forma tiene un mínimo para un orden igual a 165, ¿está bien? El criterio de Akaike me da un orden mínimo para 284 y este criterio MDL me da un P igual a 85. Hay cierta variabilidad en el orden del modelo, en el orden, digamos, de acuerdo al criterio. ¿Qué es lo que generalmente dice la bibliografía? Cuando yo me encuentro con esto, digo, bueno, acá tengo para elegir un montón de orden. Lo que dice la bibliografía, lo que recomienda la bibliografía es usar varios criterios y usar un promedio. Un promedio de estos tres podría ser, por ejemplo. ¿Está bien? Y ese es el orden por el cual yo hago mi análisis de la señal. En la bibliografía lo he encontrado que es una buena forma de elegir el orden del modelo. Así como hay esto, yo les muestro estos tres criterios. Hay más, hay como 10 criterios para elegir. ¿De qué depende cada uno de los criterios? Bueno, las consideraciones de la señal son diferentes para cada uno. El criterio de información arcaica de 1969 y el criterio de información arcaica de 1974 difieren en las consideraciones que le da la señal que se está modelando, nada más. Bueno, y acá puedo elegir el orden. Muy bien. El método de Boole, que es el que me faltaría explicar, es muy parecido al método de Joule, pero fíjense qué es lo que hace. Hablamos de lo mismo, método de predicción lineal. Tenemos la señal, la serie de tiempo, agarro un segmentito de la señal, tenemos las muestras y tenemos esta que está en rojo era la SN y esta que está en verde acá es la SN-P. ¿Está bien? Acá tenemos los nombres de las muestras. El método de predicción lineal, el método de Joule, lo que hacía era plantear un sistema de ecuaciones que me haga la predicción de esta muestra en base a las muestras pasadas y cada una de esas multiplicada por un coeficiente. ¿Está bien? Ese es el método de Joule. Ahora, el método de Boole lo que hace es utilizar, ahí tenemos, método de predicción hacia adelante, la misma fórmula que hemos visto hace rato. Ahora, el método de Boole hace la estimación hacia adelante y también hace una estimación hacia atrás. O sea, hace la estimación de la muestra SN-P en base a las muestras que tengo hacia adelante en este caso. ¿Y cuál es el modelo? El modelo es exactamente el mismo. Entonces, este modelo, cuando yo escojo los coeficientes A1, A2, A3, digamos, considero que tenga una buena estimación hacia adelante y una buena estimación hacia atrás. ¿Estamos? Es como que ajuste los dos lados. En el caso de la predicción hacia atrás, tenemos esta estimación, ¿no? La muestra SN-P estimada es la sumatoria, fíjense, los A son los mismos, y las muestras son las que tengo hacia adelante. Bueno, obviamente que en el método de Boole tengo que considerar dos tipos de errores, un error de predicción hacia adelante y un error de predicción hacia atrás. ¿Está bien? Cometo dos errores al hacer al aplicar este método, este tipo de ajuste. Bueno, se puede demostrar matemáticamente que el error de predicción hacia adelante depende del error de predicción hacia atrás, de esta forma. ¿Está bien? Hay una dependencia entre uno y otro. De tal forma que, si yo, esto es el error de predicción hacia adelante y hacia atrás de una muestra, pero si yo considero todo, puedo calcular la misma potencia del error de predicción, pero considerando la sumatoria del cuadrado de estos errores, de la suma del cuadrado. ¿Está bien? Error de predicción hacia adelante elevado al cuadrado, error de predicción hacia atrás elevado al cuadrado, sumo todos los errores, lo divido en esta cantidad de muestras y tengo un error que depende de estas dos errores. Bueno, la cosa es que cuando yo empiezo a derivar,
¿Está bien? Empiezo a derivar esta función de error en función de cada uno de estos parámetros, de estos coeficientes. Tengo un sistema de ecuaciones. Cuando yo derivo, vuelvo al mismo sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones se llama, es un sistema de P ecuaciones con P incógnitas que se suelen llamar ecuaciones de Boole, o se dice que se resuelven mediante el algoritmo de Boole. ¿Está bien? Es un modelo distinto, se llega a un sistema muy parecido, y cuando uno resuelve ese, se habla de método de Boole. No, el detalle de estas derivadas son un poco más complicadas, más largas, digamos, pero el concepto es básicamente el mismo que el método de Joule. MATLAB tiene una función que se llama pBoole, donde yo le pongo la serie de tiempo, el orden, la cantidad de muestras que va a tener el espectro y el fs. Bien, entonces acá tenemos una comparación de las tres estimaciones, con el método de Welch, ¿está bien?, con el método de Joule y con el método de Boole. Lo que podemos ver es que los métodos autorregresivos tienen sobreestimaciones de lo que son las componentes, por ejemplo, acá en la banda alfa. ¿Está bien? Y fíjense que un detalle en particular, que el método de Boole generalmente tiene mayor sobreestimación que el método de Joule. Este doble ajuste de ajustar los errores, de minimizar los errores de predicción hacia adelante y hacia atrás, llevan a que el espectro tenga una mayor sobreestimación. Por supuesto que a la hora de diferenciar dos componentes en frecuencia que están muy juntitos, el método de Boole es el que mejor funciona. ¿Está bien? Bueno. Muy bien. Con esto damos por finalizado todas las herramientas de estimación espectral que vamos a utilizar en este curso. No vamos a utilizar más que esto, ¿está bien? En los análisis en el dominio de la frecuencia, estimación espectral, vamos a utilizar las herramientas que hemos visto. No vamos a utilizar ninguna otra que mejore la resolución en frecuencia, ninguna cosa rara. Hay muchísimas más herramientas, pero vamos a llegar a la hora de hacer un análisis espectral, vamos a utilizar alguna de estas, nada más. Vamos a ver ahora, en las clases que viene, herramientas para el análisis en el dominio del tiempo. O sea, en el dominio del tiempo lo que queremos medir es básicamente en qué momento se produce una sincronización relacionada a eventos o una desincronización relacionada a eventos. ¿Está bien? Y ya vamos a ver que cuando empezamos a introducirnos en el dominio del tiempo, vamos a ver que las herramientas tiempo-frecuencia algunas veces pueden ser muy útiles. ¿Está bien? Estas dos, tanto el análisis en el dominio del tiempo como el análisis tiempo-frecuencia, nos va a permitir a nosotros analizar esto, ¿no? La sincronización y desincronización en el dominio del tiempo-frecuencia. Y a partir de analizar sincronización y desincronización, midiendo la fase entre uno y otro, vamos a poder utilizar herramientas de interconectividad cerebral en base a la medición de desfasaje de ondas, ¿no?, a nivel cortical. Bueno, eso va a ser una herramienta que vamos a ver más en la próxima clase. Muy bien. Entonces, para la próxima clase vamos a... Son las 12 ya, sí, demasiado. Vamos a ver esto, ¿está bien? Vamos a ver, yo lo que le voy a dar es la sincronización y relación de eventos, pero desde el punto de vista de la señal, ¿no? Vamos a ver una base teórica bien simple de cómo se ha planteado primero cómo se sincroniza y desincroniza una señal, y después vamos a avanzar
con estas nuevas teorías de descomposición empírica. Así cosa de que el 29, cuando el profesor Javier Alegre Corte, cuando el profesor Javier explique esta metodología, la podamos colocar en nuestro análisis, ¿no? Así que, bueno, clase que viene, esta clase. ¿Mm?